al profesor Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS acá en la provincia de San Juan, miembro de la CONADO Histórica también. Muy buenos días, profesor Barcelona. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo le va? Buen día, felicidades, profesor, buen día. Buen día, felicidades, ¿cómo están ustedes? Muy bien, profesor, le agradecemos por su tiempo y por su atención. Profesor, primera consulta. Hagamos un poquito de historia, ¿cómo terminaron sellando, si es que han sellado estas paritarias 2023 para el sector de los docentes universitarios? Y nosotros hemos terminado sellando con un acuerdo salarial, que un 6% en diciembre, y un 10% más en febrero, sobre la base de lo discutido en noviembre. Bien. No pudimos avanzar más porque con el cambio de gobierno todavía, hasta la semana pasada, no había referente universitario. Bien. La semana próxima estará llamando el gobierno a los primeros días de enero a paritarias para el sector estatal. ¿Ustedes estarían incluidos ahí, profesor? ¿Tiene alguna novedad? Y tendríamos que ver cómo viene la mano. Como le digo, nosotros recién hemos tenido información de quién va a ser el responsable político universitario y que no sabríamos si está designado esta semana, sobre la semana pasada. Bien. Daniel, lo vamos a sumar a nuestro director, al periodista Carlos Castro Espinosa. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días, estamos con el profesor Barcelona de ADICUS. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va, profesor? Bueno, realmente me gustaría preguntarle algo que para mí es mucho más contundente en una semana tan cargada que hemos tenido. ¿Qué pasa con los DNU de Milei respecto de un trabajo enorme que ustedes han hecho para mejorar el presupuesto de los trabajadores de la educación, en todo caso de la Universidad de San Juan? Bueno, nosotros entendemos que el DNU que ha firmado Milei es un DNU violatorio de varias leyes, de la Constitución, del Código Civil y de varias cuestiones, que no para de tratar de quitar derechos en el marco de una desregulación económica. Es un DNU escrito por los grandes grupos económicos, ni siquiera sé si lo ha escrito él. La verdad que entendemos que es un atropello a la democracia y hay que presionar para que ese DNU se caiga. Creo que si ese DNU no se cae, la conflictividad social va a aumentar mucho en Argentina, porque ni siquiera aliados de Cambiemos de Milei estarían apoyando ese DNU. Entonces entiendo que es un DNU muy complicado, que no deja cosas claras y que incluso puede intervenir con la autonomía universitaria. Así que nosotros muy preocupados, porque además es el aval para que muchos sectores estatales, muchos trabajadores se queden sin trabajo. Profesor... Esta pregunta, profesor, tiene que ver naturalmente con lo que ya está decidiendo la clase trabajadora, ¿no? No solamente la CGT, sino otras organizaciones que están bastante disconformes con este DNU, que tiene plena vigencia. Esta mañana muy temprano hablábamos con el doctor Zuleta, que es diputado, mejor dicho, es abogado, es docente, y claramente habló de que el decreto, el DNU, rige expresamente y explícitamente, y recién va a tener alguna salida en marzo, y de acá a marzo pueden pasar muchas cosas, profesor. Sí, entendemos que esto es un golpe a la democracia, de un grado de autoritarismo inusitado en la Argentina, basándose en un resultado electoral de una segunda vuelta. Pero bueno, yo entiendo que la gente que votó a Milei votó pésimo, pero más allá de eso, no sé si lo ha votado para que lo deje sin trabajo. Profesor, mañana la CGT se moviliza al Palacio de Tribunales. La CTA, en la cual la CONADO Histórica es miembro, ¿también va a acompañar?
Sí, están coordinando todas las centrales de trabajadores, incluso en el día de hoy también con distintos movimientos sociales. Va a ser una presentación, una marcha medida, como quien dice, pero es el inicio de un plan de lucha que va a continuar durante enero y febrero. Yo creo que todos los sectores sindicales tienen que abogar por la caída de CDNU. Conado histórico, la Conado por sí solo, ¿presenta algún tipo de amparo o se va a presentar en forma colectiva a través del amparo de la CGT nada más? Y nosotros estamos estudiando los puntos específicos para ver si nos conviene hacer o no. Hay cuestiones específicas, lo estamos viendo con los asesores legales de todos los sindicatos de Conado histórica, pero por ahora estaríamos apoyando el de la CGT y la CTA. Lo de mañana viene muy coordinado por todas las centrales. Y bueno, más adelante iremos viendo ahí las cuestiones más específicas. Lo que pasa que es un DNU muy grande donde hay que leer todos los artículos porque hay cosas que están relacionadas que aparecen por todos lados. Una de las medidas, profesor, que va a afectar sin ninguna duda a las universidades y que tiene que ver con esto que son las medidas tomadas por Javier Milei, es de alguna forma el presupuesto universitario para todas las universidades del país va a ser el mismo valor que en el presente año, lo cual implica que en el 2024 van a recibir el mismo dinero que han recibido en este año, pero la diferencia es el alto índice inflacionario, ¿no? Sí, la verdad es una medida de ajuste, es una medida que atenta contra el funcionamiento de la universidad, y entiendo que si no vienen partidas presupuestarias extras, habrá que salir a la calle a enfrentar el presupuesto universitario que quiere prorrogar el emperador Milei. Hay que agazar y salir a la calle y enfrentarlo a la calle. Esto no tiene salida si no es en la calle por el grado de violencia y de conflictividad que tiene el emperador. Profesor, el presupuesto universitario 2023 es un presupuesto que también había quedado desactualizado, porque recordemos que el presupuesto de Sergio Massa en un principio hablaba del 60% cuando se termina cerca del 200% de inflación. ¿Cómo fueron subsanando este desfasaje que hubo durante el 2023 las universidades? Y fueron subsanándose con partidas presupuestarias extras que se le llaman y que se fueron cumpliendo obras o con remanentes después de cada actualización salarial. Entonces hay distintas medidas. Ya era bajo, pero se fue subsanando con pelea, bueno, y ahora va a ser peor porque esto ya nos congela a principios de 2023 y nosotros solamente entre diciembre y enero vamos a tener un 60% de inflación. Efectivamente. Sin contar todo lo que hemos tenido en el año. Entonces es una canallada tratar de pedir que la gente acepte funcionar con el presupuesto 2023. Ustedes arreglaron paritaria, bueno, nos está diciendo que ya de alguna forma no lograr tener algún tipo de referente no universitario a nivel nacional, bueno, un 6% creo que dijo durante diciembre y un porcentual para enero o febrero, lo cual los va a dejar muy lejos de la inflación, que se calcula que solamente en diciembre va a estar superando el 30%, ¿no? Sí, nosotros entendemos que vamos a llegar casi a una inflación del 200% en este año, y con lo que llevamos va a ser más o menos un 144, 150%. Nosotros con el gobierno anterior veníamos con un retraso muy importante, 16 puntos que lo logramos revertir, y después teníamos acuerdos salariales con respecto al mes anterior. Ahora todo eso quedó fuera de lado y encima no tenemos interlocutores. Entiendo que la gente ahora hay un sector que está muy desconforme, otro que no, pero bueno, justo en marzo es cuando empieza a pagar todos los tarifazos y los boletazos de Milei y de Caputo, así que yo entiendo que va a ser un año muy conflictivo de entrada por el desfasaje salarial que va a haber en marzo, con todo cuando se hagan efectivos todas estas medidas y todos estos tarifazos, porque ahora la gente ya se han anunciado, pero los de enero se paga en febrero o marzo. Claro.
Profesor, aparentemente el gobierno tiene la idea de paritaria mes a mes. ¿Esto le sirve al sector de los docentes, profesor? Sí, sí, por supuesto que sirve, siempre y cuando sea una discusión paritaria justa y no sea una imposición de lo que al gobierno le parece, como viene demostrando con el decreto y con otras medidas, que son muy poco consensuadas y son hechas, como quien dice, o tratadas de imponer a lo guapo. Si va a ser una discusión paritaria donde sea acorde con la realidad, sí, pero si te van a decir un 5%, 10 de aumento por tal mes y vamos a tener una inflación del 30%. Claro. Claro. En algún momento, ante una pregunta periodística, a Milei hizo alusión, le preguntaron específicamente justamente sobre los salarios, ¿no? Fundamentalmente en la administración pública, y habló de cláusula de revisión o cláusula gatillo. Si eso se llega a concretar, ¿le sirve al docente? Por supuesto que eso sirve. Lo que pasa es que la vemos difícil en el marco de todos los anuncios. Claro. Todos los anuncios, lo que está haciendo, proponiendo un congelamiento salarial, incluso hay el funcionario que está a cargo de trabajo, creo que ha salido en distintos medios, que ha anunciado que no piensan homologar acuerdos salariales de más del 18%. Entonces, por ahí están todos estos anuncios, o estos supuestos anuncios, y después tenemos todas las medidas que apliquen los hechos. Lo traigo a la provincia, profesor, antes de darle el pase a Carlos nuevamente. La paritaria docente culmina el 31 de diciembre de este año, es decir, culmina el viernes que viene. El viernes que viene. No, aparentemente el gobierno de la provincia no tiene la intención de convocarlos para, cubrir los meses de enero y febrero. Recién se verán las caras en marzo o fines de febrero. Que desde su punto de vista tendrían que aplicar la cláusula gatillo en forma automática, profesor, para cubrir esos meses. Y sí, deberían aplicar cláusula gatillo en forma automática para cubrir estos meses, como se hizo, como venía haciendo el gobierno anterior. Se fue aplicando y después en febrero o marzo se arreglaba. Bien, o sí. En el acuerdo de febrero o marzo discutir la compensación de enero y febrero. Claro. Hay que ver ahí porque nosotros vamos a tener el aumento de diciembre. Claro. Con la inflación de diciembre se va a conocer a mediados de enero y me imagino que irá una parte compensatoria de eso. Porque en el sueldo de enero. La paritaria está. La paritaria 2023, la que todavía está vigente, ¿contemplaba cláusula gatillo para estos meses o no, profesor? Entiendo que si superaba tal porcentaje, Bien. se tenía que aplicar la diferencia. Eso me acuerdo que es lo que... Claro. Bien. Sí, lo cual implica que cuando se sepa la inflación de diciembre, allá por el 12, 13, 14 de enero, se va a aplicar en forma automática. Esto está claro. La pregunta es, ¿no? Enero y febrero, ¿qué puede pasar con estos 2 meses? En donde no hay nada. No hay paritaria, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno ahí va a aprovechar el plafón que tiene, porque los docentes no están en clase en enero, pero a partir de febrero no sé cuánto es lo que va a depender mucho de la actitud del gobierno, de la actitud de los sindicatos provinciales y bueno, de cómo la gente empiece o no a sentir los impactos de los tarifazos. Claro. Así como a nivel nacional todo eso va a influir, a nivel provincial también. Así que bueno, veremos ahí cuál es el margen político que tiene el gobierno provincial y cuál es la actitud de los gremios. Si es la de acompañar el ajuste o de pelear por los trabajadores. Porque tenemos que ser sinceros, están bastante muditos los gremios provinciales, especialmente los docentes. Sí. Bueno, hay un gremio que es UPCN que dice que ya está solicitando la cláusula gatillo, pero sinceramente no creo que los convoquen en enero, salvo que, bueno, es cierto, la inflación está corriendo a 10%
al 12, dicen algunos, en lo que va, es decir, semanal. Sí, la inflación está cogiendo, por el mismo gobierno nacional, dicho, al ritmo del 1 o 2% por día. Exactamente. Sí. Carlos, ¿tenés alguna otra consulta? No, tenía, digamos, marca bien como emperador Barcelona respecto del presidente Milei, ¿no? Por la forma en que quizás el método que ha implementado es el que erosiona muchísimo una sociedad que siempre espera, y ustedes mismos también, profesor, de las paritarias, la mejor de las tareas en términos históricos. Siempre ha sido la paritaria la que ha ido reivindicando y dándole soluciones a un Estado democrático que es el que queremos que siga imperando. Pero le quería subrayar algo que es muy elocuente. La situación de los jubilados, pensionados y también por discapacidad. Están esperando, tanto Caputo como los que han opinado sobre esto, todos dicen que han quedado muy atrasados los jubilados. Entonces, tan sueltos de cuerpo, siguen aplicando la variable que dejó Massa, que no le sirve para nada, hace mucho que no le sirve para nada, inclusive con responsabilidad para Massa, con respecto al sector pasivo, profesor. Sí, incluso, o sea, la variable que dejó Massa fue una actualización salarial para los jubilados de las pensiones cada 3 meses, en el marco de un índice que se calcula con 2 elementos centrales, los aumentos salariales y la actualización por inflación. Entonces, el gobierno, ¿qué está haciendo ahora? No quiere tener actualización salarial y quiere cambiar la forma de liquidar las jubilaciones, porque con inflación elevada que hay tendría que dar un aumento importante. Entonces, el problema en este momento no es lo que dejó Massa, es lo que quiere hacer Caputo y el emperador, que quieren utilizar los fondos del ANSES para pagar la deuda externa, porque ellos, muy sueltos de cuerpo, dijeron que están en contra del déficit de la emisión, han autorizado la emisión de 2 billones de pesos para pagar intereses de deuda y para los bancos. Y no solo eso, si ustedes se fijan, es el 17% de la emisión que hay. Entonces, en 15 días han emitido el 20% en teoría de lo que han emitido los demás en años y en años y en años. Entonces, estamos ante una situación de mucha hipocresía y de mucha mentira, que yo entiendo, como le digo, que los jubilados y los activos tienen que salir a pelear sí o sí, porque no va a haber mejora jubilatoria si no hay mejora salarial, y además si modifican el índice de ajuste, porque ellos quieren cambiar la fórmula, porque la fórmula es un promedio, una serie de cálculos que tiene 2 variables centrales: una, la actualización por inflación, y otra, la actualización por aumentos salariales, cada 3 veces. Lo último de mi parte, profesor, hay que recordar que la movilidad que se implementó Scheller y Vallejo, dos traidores de los jubilados, establecieron dejar sin efecto la inflación, y ese fue el error garrafal que hubo. No error, esa fue la actitud que dilapidaron más todavía en medio de un jubilado que ya venía mal, profesor. De cualquier manera, ahora va a ser peor. Ahora va a ser peor. Me gustaría saber qué piensa usted también con la autoridad universitaria de San Juan respecto de este escenario. Las autoridades, como digo, nosotros tenemos una jubilación del 82 o el 85%, que se cumple en una parte, que en otra no se cumple, pero depende de qué, de la actualización salarial. Entonces, acá lo que hay que pelear es una actualización salarial, porque nosotros, al tener movilidad, el sueldo del jubilado nuestro está atado al activo. Entiendo que los jubilados van a tener que apoyar bastante también la lucha de los activos y pelear para que no se modifique la ley de jubilación, por lo menos no en los términos que quiere el presidente, de él decir por decreto, o el Ejecutivo decir cuándo se aumenta y cuánto. Profesor... Claro. Decía, perdón, Daniel, sí. y esto, profesor, créame,
que yo tengo que pensar también que cuando digo la autoridad universitaria, no solamente ustedes, sino el rector, vicerrector y todas las autoridades principales de la Universidad Nacional de San Juan, que venían ajustándose una movilidad, digamos, distinta al resto o diferente, ¿qué van a hacer ahora? Realmente se han quedado también sin interlocutores, ¿no? Todos se han quedado sin interlocutores, porque no hay, es un gobierno muy autoritario, que no está designando los miembros y los funcionarios. No solo nosotros, como dice usted, las autoridades tampoco, porque si recién la semana pasada hemos conocido a los interlocutores y encima cuando lo van a ver las autoridades le preguntan por la plata, el sueldo de enero, dice, bueno, hay que conseguir una audiencia con Caputo. Entonces, ese es el grado de irresponsabilidad y de autoritarismo que tenemos con el gobierno que tenemos. Profesor, la última, ¿qué es lo que no se está cumpliendo de las jubilaciones de entre el 82 y el 85%? Las jubilaciones del 85, el 82% está atado al sueldo del activo, el 85 también, pero el 82 es una ley específica y el 85, si bien se debería pagar, es un decreto y está en este momento siendo que tiene en cuenta el índice general de aumento. Entonces, depende de lo que establezca el Ejecutivo. Entonces, esa es la diferencia que hay, que debería ser liquidarse en función del sueldo del activo como es el de 82. Claro. Y los docentes universitarios jubilados, tenían el mismo problema que tenían los docentes jubilados acá en la provincia de San Juan, que no recibían, creo que recibían 2 aumentos nada más al año. No, reciben los 4 ahora. Ah, bien. Pero el problema está que los que se jubilan por el régimen docente tienen más o menos el 82% del activo. Y los que se jubilan como investigadores están atados al porcentaje general, del índice general. Entonces, tienen un menor aumento porque eso lo define el Ejecutivo. Bien. ¿Este problema desde cuándo subsiste la última consulta, profesor? Y ese problema viene desde la época de Macri para acá. Lo que pasa es que en la época de Macri, que nos metieron sumas en negro, el jubilado que cobraba por el régimen docente, hasta cierto punto quedaba por abajo del investigador o no se notaba esto. Cuando logramos blanquear totalmente de nuevo el sueldo, y con los aumentos salariales que hemos tenido en este gobierno que ha pasado, que con todas las diferencias, recuerden que todos los años terminamos 2 puntos arriba, a pesar de 16% retrasados, y este último año ya fue acumulativo los aumentos sobre el mes anterior. Entonces, ahí se ha visto mucho la diferencia entre los dos regímenes. Claro. Profesor, le damos las gracias. Por último, de mi parte, profesor, bueno, desearle lo mejor, naturalmente, para el 2024. Creo que todo el mundo queda atado a una situación muy grave de continuidad, es decir, acá no hay año nuevo ni año viejo, hay una situación de crisis frontal en la que todos somos, digamos, responsables de ir haciendo lo que corresponde, profesor, pero por supuesto ustedes quedan un poco encadenados con una situación de enlace que ha hecho el gobierno nacional para generar este escenario en la cual el DNU sigue firme hasta el mes de marzo. Así que, bueno, vamos a estar en contacto, profesor, con usted, y lo dejo ya para la última pregunta de Daniel. No, gracias, simplemente, profesor, le agradecemos por su tiempo, por su atención y aprovechar, bueno, en días es el 2024. ¿Algún mensaje a los docentes universitarios, profesor? Bueno, primero agradecerles a ustedes, desearles feliz año nuevo, y a los docentes universitarios, bueno, también decirles que pasen felices fiestas y que los esperamos el año que viene en las calles, porque esto se va a solucionar con la gente en la calle. Así que invitarlos a un año de lucha, porque si no, vamos a tener una pérdida muy grande de poder adquisitivo y de la universidad tal cual la conocemos.
Profesor, muchísimas gracias. Le pedimos por favor que se quede un segundito en línea privada. Muchísimas gracias y feliz 2024. Muchas gracias, profesor. De nada. Bueno, fue el profesor Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS en la provincia de San Juan, uno de los gremios que representa a los trabajadores universitarios en nuestra provincia. Ya estamos con tiempo